¿quién es realmente el hombre que llegó a gobernar Haití en medio de una de las peores crisis de su historia? En julio de 2021, el asesinato del presidente Jovenel Moïse se hundió al país en un abismo de violencia, caos político y vacío de poder. Desde entonces, Haití ha sido un territorio dominado por pandillas, con gobiernos provisionales y sin elecciones durante años. Y en medio de este panorama, surgió una figura inesperada al Alex Didier Fils-Aimé, un empresario que pasó del mundo de los negocios a convertirse en primer ministro de la nación. Como un hombre de negocios, poco conocido en la política, logró escalar hasta la cima del poder en Haití, que lo llevó a asumir el control en un momento tan crítico. Y lo más importante, ¿por qué su nombramiento genera tanta controversia y debate en el país? Hoy vamos a desentrañar la historia de Didier Fils-Aimé, su origen, su carrera empresarial y su polémico ascenso en el complejo ajedrez político haitiano. Alex Didier Fils-Aimé nació el 14 de noviembre de 1971 en Puerto Príncipe. A diferencia de muchos políticos haitianos tradicionales, su carrera no comenzó en los pasillos del poder, sino en el competitivo mundo de los negocios. Estudió administración de empresas con especialización en finanzas en la prestigiosa Boston University, en Estados Unidos. Más tarde, completó un programa para líderes en la Universidad de Harvard, enfocado en políticas públicas y desarrollo. Durante años, su nombre resonaba principalmente en los círculos económicos de Haití. Fils-Aimé fue un exitoso empresario y accionista en varias compañías clave. Entre ellas destacan Haiti Networking Group, uno de los proveedores de Internet del país, Blanchisserie du Soleil, una cadena de lavanderías industriales, y otras empresas dedicadas a la producción de papel y al desarrollo turístico. Además, durante el gobierno del presidente Michel Martelly, ocupó un puesto muy influyente en presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Haití. Este rol lo consolidó como una de las voces más poderosas del sector privado. Aunque su mundo eran los negocios, la política siempre estuvo en su radar. En 2015, intentó dar el salto y se postuló como candidato al Senado. Sin embargo, no tuvo éxito en esa primera incursión electoral y durante años mantuvo un perfil bajo en la escena política nacional. Pero todo cambió drásticamente después del magnicidio de 2021, con el asesinato del presidente Moïse. Haití se quedó sin un líder electo y sin un parlamento funcional, sumiéndose en una profunda inestabilidad. Distintos gobiernos interinos intentaron, sin éxito, estabilizar la situación. Finalmente, en abril de 2024, se formó el Consejo Presidencial de Transición, un cuerpo con representantes de diversos sectores que tenía la misión casi imposible de organizar elecciones y devolver la paz al país. Pero el camino fue mucho más difícil de lo que se esperaba. En las negociaciones para formar un gobierno, el nombre de Didier Fils-Aimé comenzó a sonar con fuerza. En un primer momento, en marzo de 2024, fue considerado para el cargo de primer ministro, pero el puesto fue para Gary Conille. Sin embargo, la inestabilidad política continuó y la situación era insostenible. En noviembre de 2024, el Consejo Presidencial decidió un cambio de timón y, el 10 de noviembre, el empresario Didier Fils-Aimé fue nombrado oficialmente primer ministro de Haití. Su llegada al poder ocurrió en el peor momento posible. Gran parte de la capital, Puerto Príncipe, estaba bajo el control de bandas armadas. Cientos de miles de personas habían sido desplazadas por la violencia, y el país llevaba años sin poder celebrar elecciones. Al asumir, Fils-Aimé prometió enfocarse en dos objetivos urgentes: restaurar la seguridad y organizar elecciones libres para que el poder volviera a manos de autoridades democráticamente elegidas. Pero el gobierno de transición no ha sido un camino fácil. Rápidamente surgieron fuertes tensiones entre el primer ministro y los miembros del Consejo Presidencial. Incluso hubo intentos de destituirlo. Sin embargo, varios reportes de prensa señalan que actores internacionales, como Estados Unidos, veían con buenos ojos su permanencia en el cargo, considerando que la estabilidad en el liderazgo era crucial. En medio de la crisis de seguridad, para muchos, este respaldo internacional a Fils-Aimé fue clave para que se mantuviera en el poder. Esta dinámica no es nueva en Haití.
donde la influencia extranjera ha sido históricamente un factor determinante en su política, especialmente en tiempos de crisis. A pesar de su perfil técnico y empresarial, Didier Fils-Aimé no es una figura que goce de gran popularidad entre la población. Las críticas vienen de muchos frentes. Algunos cuestionan el enorme poder del sector privado en la política haitiana y ven en su figura a un representante de las élites económicas tradicionales. Otros debates giran en torno a su apariencia y origen social. Fils-Aimé es una persona de piel clara y origen mixto, un tema sensible en un país donde las tensiones históricas entre clase, color de piel y poder político siguen muy presentes. Para sus críticos, su ascenso simboliza el regreso de los mismos sectores de siempre al control del Estado. Por otro lado, sus defensores destacan su capacidad técnica y lo ven como una estratega que supo moverse en un momento de extrema complejidad. Hoy, Didier Fils-Aimé sigue siendo una de las figuras centrales de la política haitiana. Tras la disolución del Consejo Presidencial de Transición en 2026, su poder dentro del gobierno provisional se consolidó aún más. Sin embargo, el futuro de Haití sigue siendo una gran incógnita. El país enfrenta desafíos gigantescos a la violencia de las pandillas, una crisis humanitaria devastadora, instituciones frágiles y la necesidad imperiosa de celebrar elecciones. En este contexto, el liderazgo de figuras como Didier Fils-Aimé está bajo la lupa, tanto dentro de Haití como a nivel internacional. La gran pregunta es si esta etapa de transición logrará finalmente abrir un nuevo capítulo de estabilidad para el país. Solo el tiempo lo dirá. Gracias por acompañarnos. No olvides seguirnos para más análisis como este.